son correctas. Bueno, este ejercitario tiene la particularidad de que cada ejercicio puede tener más de una respuesta correcta. Entonces tenemos que analizar bien todas las opciones. La opción A dice, delta G es igual a RT por logaritmo natural de Q más RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. ¿Qué me dicen de esto? ¿Es correcto o no? Profe, ¿no debería ser menos? Exactamente, es menos. Bueno, para ayudarle un poquito en el análisis, vamos a recurrir a estas fórmulas que eran las que habíamos visto en la clase como un apoyo, ¿verdad? Entonces, delta G real es igual a delta G estándar más RT por logaritmo natural de Q, ¿verdad? Pero sabemos que delta G estándar es igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. O sea, si aquí hubiera, voy a andar un poquito, si aquí hubiera un signo menos, esto sería correcto. ¿Estamos? ¿Qué nos dice esta expresión matemática? Nos dice que en la delta G real para una reacción influyen la delta G estándar, que es el valor de la delta G cuando todas las concentraciones son iguales, más un producto que expresa la contribución de las concentraciones de productos y reactivos. R por T por logaritmo natural de Q. Que es Q? Es el cociente entre las concentraciones de productos y reactivos en la célula, en ese momento dado. Fíjense que si Q, o sea, si estamos en condiciones estándar, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto vale Q en condiciones estándar? A ver. ¿Quién me dice? Nada, un molar, profe. A ver, condiciones estándar es cuando todas las concentraciones son como molar, ¿verdad? Bueno, excepto protones porque hablamos de condiciones fisiológicas. Bueno, entonces, si las concentraciones valen un molar de productos y reactivos, entonces Q vale 1. No es un molar, es 1, porque un molar son las concentraciones. Q es adimensional, no tiene unidades. Bueno, entonces, si Q vale 1, ¿cuánto vale este término? A ver. Si Q vale 1. ¿Cero? 0. Este término vale 0. Por tanto, cuando estamos en condiciones estándar, Q vale 1, este término vale 0 y entonces delta G es igual a delta G estándar. ¿Sí? Repasando un poquito la interpretación de esta fórmula. Entonces, cuando el cociente entre producto y reactivo vale 1, delta G es igual a delta G estándar. Cuando Q es mayor que 1, es decir, tenemos mayor concentración de productos que de reactivos, este término va a ser positivo. ¿Sí? Va a ser positivo, es decir, va a desfavorecer la reacción. Siempre que Q sea mayor a 1, esto va a desfavorecer la reacción. Entonces, va a ser una contribución positiva para la delta G. Si la delta G estándar era positiva, pues la delta G real va a ser más positiva. Si la delta G estándar era negativa, como este término es positivo, la delta G estándar va a ser menos negativa. ¿Se entiende? Ahora bien, si Q es menor que 1, es decir, la concentración de reactivos es mayor que la de productos, ¿verdad? En realidad, el producto de la concentración de reactivos es mayor que el producto de la concentración de productos. Bueno, en ese caso el cociente va a ser menor que 1 y este término va a ser negativo. Es decir, un valor de Q menor que 1 favorece la reacción. Por tanto, si la delta G era positiva, va a ser menos positiva, o sea, va a ser menos desfavorable. Y si la delta G era negativa, como este término es negativo, la delta G real va a ser aún más negativa. Entonces, es importante, este ejercicio es justamente para evaluar si ustedes comprenden el concepto de delta G estándar, cómo se relacionan estos conceptos con el valor de Q, el valor de la constante de equilibrio. Bueno, la opción B dice,
reacciones con delta H negativa y delta S negativa serán favorables a cualquier temperatura. ¿Qué me dicen de esto? Eso es falso, profe. ¿Qué? Que puede ser falso eso, que está mal. Es falso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es correcta? Porque la temperatura tiene que ser poquita para que, en todo caso, a una temperatura baja sí va a ser, puede que sea favorable. La Claro. entropía debe ser positiva. A ver, ¿cómo tiene que ser delta H y delta S para que una reacción sea favorable a cualquier temperatura? Delta H negativa y delta S positiva. Exactamente. Recordemos que en el signo de la delta G influyen el factor entálpico y el factor entrópico. ¿Sí? Solamente cuando ambos factores favorecen a que la delta G sea negativa, ese tipo de procesos o reacciones son favorables a cualquier temperatura. Es decir, una reacción que tenga delta H negativa y delta S positiva. Ahora, en este caso, la delta H favorece, o sea, la reacción es entálpicamente favorable, pero la delta S desfavorece, una reacción entrópicamente desfavorable. Como la delta S en la ecuación de estado va multiplicada por la temperatura, entonces, si la delta S es el factor que desfavorece, su contribución será menor a bajas temperaturas. Por tanto, una reacción con estas características va a ser favorable a bajas temperaturas, cuando el factor entrópico no influya mucho en la delta G. Cuando la temperatura aumenta, este factor entrópico se hace cada vez más importante y puede llegar a superar al factor entálpico favorable y la reacción se vuelve desfavorable. Esto pasa, por ejemplo, en ciertos procesos como, por ejemplo, los cambios de estado, la congelación, un proceso de este tipo, proceso de congelación, o sea, solidificación, ¿verdad? El proceso de condensación y ciertas reacciones que conducen a una disminución de entropía. El plegamiento proteico es otro ejemplo. Bueno, si Q es mayor que la constante de equilibrio, la reacción será favorable en sentido inverso. ¿Eso es cierto o no? Sí. Totalmente. Cuando Q es igual a la constante de equilibrio, la reacción está en equilibrio. Si Q es mayor que la constante de equilibrio, significa que este cociente producto sobre reactivo es mayor que lo que corresponde al equilibrio. Es decir, tengo más producto que lo que corresponde al equilibrio. Por tanto, el producto tiende a transformarse en reactivo. Por tanto, esta sí es correcta. Siempre que delta G sea negativo, la constante de equilibrio será mayor que 1. Eso está bien también, profe. A ver qué opinan. Sí, está bien. Siempre que delta G sea negativo, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. ¿Con qué se relaciona la constante de equilibrio? ¿Con el equilibrio? Sí, pero ¿con qué valor de delta G? Con la delta G estándar. Siempre que delta G estándar sea negativa, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. Recuerden que la delta G real, o sea, esta delta G es la que se relaciona con la constante de equilibrio. Recuerden que la delta G real tiene una contribución de la delta G estándar, que es la que depende de la constante de equilibrio, pero también depende del valor de Q. Entonces, yo puedo tener una constante de equilibrio mayor a 1, delta G estándar negativo. Pero si mi valor de Q es muy grande, mi delta G real puede terminar siendo positiva. O sea, y en lo inverso, yo puedo tener una delta G negativa con una constante de equilibrio menor a 1, porque esta es la delta G real. La que se relaciona directamente con la constante de equilibrio es la delta G estándar. ¿Ok? Entonces, si acá hubiese dicho siempre que delta G estándar es negativo, ahí sí. Bueno, entonces no es correcta. Y la última dice, delta G será igual a delta G estándar si Q es igual a 1. ¿Eso es cierto?
Es cierto. Sí, profe. Sí, esto es cierto. Si Q es 1, la reacción, o sea, si Q es 1, estamos en condiciones estándar, por tanto, delta G es igual a delta G estándar. Y si yo dijera, cuando Q es igual a 1, la reacción está en equilibrio, ¿eso sería correcto? ¿No sería la K de Q, profe, la que tiene que ser igual a 1? No, ni K ni Q. O sea, el hecho de que Q sea igual a 1, lo que significa es que estamos en condiciones estándar. Si K es igual a 1, significa que es una reacción que se equilibra en condiciones estándar, o sea, a concentraciones iguales de productos reactivos. Pero no necesariamente significa que esté en el equilibrio, ¿sí? O sea, el parámetro que nos dice que la reacción está en equilibrio no es si Q o K sean iguales a 1. La reacción está en equilibrio cuando Q es igual a constante de equilibrio. Ese es el parámetro del equilibrio. Y cuando delta G es igual a 0. ¿Vale? Entonces esto parece un juego de palabras, pero justamente es para evaluar a ver si entendieron los conceptos. Si esto les marea, les confunde, quiere decir que no tienen los conceptos claros. Entonces es importante que lean más, piensen, razonen. No sé si quieren hacer alguna pregunta respecto a este ejercicio. Bueno, vamos al segundo que evalúa también algo parecido. Dice, la reacción catalizada por la piruvato quinasa tiene una delta G estándar de menos 23 kilojoules por mol. Y su delta G en la célula es de menos 13,9 kilojoules por mol. Esto puede interpretarse de la siguiente manera. Bueno, a ver. Antes de analizar lo que se plantea, ¿qué significa que la delta G estándar sea negativa? ¿Qué va a ser Que en favorable con- a mi reacción? Que en condiciones estándar la reacción es favorable. Eso significa. Y que la constante de equilibrio es como mucho mayor que 1. Mayor que 1. o sea, mayor que 1, ¿verdad? Mucho o poco ya es relativo, pero es mayor que 1. Si delta G estándar es negativo, constante de equilibrio es mayor a 1. Ahora, la delta G en la célula, o sea, la delta G a las concentraciones reales es menos 13,9 kilojoules por mol. ¿Qué significa esto? Que en la célula la reacción también es favorable. Ahora, yo comparo los valores entre delta G estándar y delta G. ¿Qué podemos ver? A ver, ¿qué podríamos decir al respecto? Que en la célula es menos, no sé si menos espontáneo, pero es menos negativo. Sí, en la célula la reacción es menos espontánea que en condiciones estándar o menos favorable que en condiciones estándar. Resulta que ese término espontáneo se usaba más antes. Ahora la mayoría de los libros abandonaron esa expresión de espontáneo porque espontáneo, o sea, es espontáneo en el sentido de que ocurre naturalmente por sí solo, pero espontáneo suena mucho a que es rápido, ¿verdad? Y no siempre los procesos favorables son rápidos, pueden ser muy lentos. Entonces, cuesta mucho asimilar la idea de que un proceso sea espontáneo pero sea lento. Entonces, por eso se usa más favorable, ¿verdad? Pero son, digamos que son sinónimos. Bueno, entonces, está claro por estos valores que la delta G en la célula es menos negativa, por tanto, la reacción en la célula es menos favorable. ¿Y por qué podría darse eso? A ver. ¿De qué depende la diferencia entre delta G y delta G estándar? Miremos acá arriba. ¿De qué depende que delta G sea más positivo, menos negativo, más negativo que delta G estándar? A ver, del valor ¿Mi valor de Q? del valor de Q. A ver, pensemos, si la delta G estándar tiene un valor negativo, que es menos 23, ¿cómo tendría que ser Q para que el valor de delta G real sea menos negativo? O sea, ¿cómo tendría que ser este término? Grande. ¿Yo tendría que ser positivo o negativo? Positivo. Claro, si esto es menos 23 y esto es menos 13,9, quiere decir que este término es un valor positivo. Y para que este término tenga un valor positivo, ¿cómo tiene que ser Q? Acuérdense que aquí está multiplicado por logaritmo natural de Q. ¿Cómo tiene que ser Q? Mayor que 1.
Exactamente. Entonces lo Profe, que no yo puedo entiendo a qué concluir, término te referís cuando decís que tiene que ser positivo. este término más RT por logaritmo natural de Q, esto es un término. Ah, ok, ok. En una expresión matemática, todo lo que está separado por signos más o menos son términos. Bueno, entonces, RT logaritmo natural de Q. Si Q es mayor a 1, el logaritmo sale positivo. Por tanto, este término va a ser positivo y va a hacer que la delta G real sea menos negativa que la delta G estándar. Bueno, ahora analicemos entonces las opciones a ver cuál es la respuesta correcta. En la célula el valor de Q es menor que 1. ¿Le parece que puede ser correcto eso? No, profe. No, al contrario, mayor que 1 tiene que ser, ¿verdad? En la célula la constante de equilibrio es mayor que en condiciones estándar. A ver, No, no sería al revés, profe. no, ¿verdad? Y es menor que en condiciones estándar. Ese sí está correcto. A ver, a ver. La constante de equilibrio cambia si estamos en condiciones estándar o no. Cuando hablamos de condiciones estándar se está refiriendo a las concentraciones. La constante de equilibrio es dependiente de las concentraciones. No, la constante de equilibrio es un valor fijo, solamente depende de la temperatura. Entonces, la constante de equilibrio en la célula para una reacción es la constante de equilibrio. O sea, no cambia porque las concentraciones sean diferentes. Lo único que puede modificar la constante de equilibrio es la temperatura. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver. En la célula hay más producto que reactivo. ¿Puede ser eso? No sería Sí, menos, profe, ya que Q es menor que 1. A ver, ¿qué habíamos dicho? Que si delta G real es menos negativo que delta G estándar, quiere decir que este término es positivo. Y para que este término sea positivo, Q tiene que ser mayor que 1. Y si Q es mayor que 1, significa que hay más producto que reactivo, Entonces ¿verdad? hay más producto que reactivo. ¿Qué? Que si Q era mayor que 1 era que había más producto que reactivo, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Entonces, esta respuesta es correcta. En la célula hay más producto que reactivo. Y eso hace que la reacción sea menos favorable que en condiciones estándar. Si hubiera más reactivo que producto, la delta G real sería más negativa que la delta G estándar. En condiciones estándar, la reacción estará desplazada hacia los productos. Cuando yo digo que una reacción estará desplazada hacia un lado o al otro, no es lo mismo decir la reacción se desplaza hacia o estará desplazada. Estará desplazada quiere decir que hay más productos que reactivos. Que si el equilibrio ya se desplazó en un sentido o en otro. Entonces, no. ¿Por qué no? Porque en condiciones estándar las concentraciones de productos y reactivos serán iguales. Entonces no está desplazada en ningún sentido. Ahora, sí, yo podría decir, en condiciones estándar la reacción tiene tendencia a ocurrir hacia los productos, o en sentido directo, eso sí, pero que está desplazada no. No sé si hay alguna duda. Profe, yo me confundí en este E, en la opción E. ¿Puedes explicar de vuelta? A ver, cuando yo digo que la reacción está desplazada hacia los productos, significa que hay más reactivos, hay más productos que reactivos. Entonces, en lo cual no puede ser cierto si estamos hablando de que estamos en condiciones estándar. En condiciones estándar, ¿qué significa condiciones estándar? Que hay igual cantidad de productos y reactivos, un molar. Entonces la reacción en realidad no está desplazada hacia ningún lado. Hay iguales concentraciones. No quiere decir que esté en equilibrio, ¿eh? Condiciones estándar no es sinónimo de equilibrio.
Condiciones estándar es que hay concentraciones iguales. Ahora, en el equilibrio yo puedo tener más productos que reactivos o más reactivos que productos, ¿verdad? Profe, te puedo preguntar algo. Si Sí, Q es mayor que 1, quiere decir que hay más productos que reactivos, ¿verdad? así mismo. Y eso quiere decir que la reacción entonces es espontánea. O sea, su delta G va a ser negativa. No, esperamos un ratito. Acordate, el hecho de que la... A ver, ¿de qué delta G me estás hablando? ¿Delta G estándar o delta G real? La delta G real es la que miramos, ¿verdad? Para saber si una reacción es favorable o no en la célula es la delta G Sí. real. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la delta G estándar y la relación entre la concentración de productos y reactivos, ¿verdad? Si Q, ¿vos qué es lo que me planteaste? Si Q es Si mayor a 1, Q es mayor a 1, quiere decir que hay más productos. hay más productos que reactivos en la célula. Pero eso no quiere decir que la reacción esté en equilibrio, ojo. Hay más productos que reactivos, ¿verdad? Entonces, la delta G real puede ser positiva o negativa dependiendo del valor de la delta G estándar. ¿Entendés? Porque puede ser, hay reacciones que, vamos a suponer que la constante de equilibrio de una reacción sea 10.000. Estamos hablando siempre de un reactivo y un producto, ¿verdad? Entonces, si la constante de equilibrio es 10.000, para que la reacción esté en equilibrio, yo tengo que tener 10.000 veces más productos que reactivos, ¿verdad? Entonces, si mi valor de Q es 100, esa reacción, y es un poco difícil explicar esto sin poder escribir en una pizarra, ¿verdad? Pero supongamos que la constante de equilibrio es 10.000. Si mi valor de Q es 100, por más de que yo tengo 100 veces más producto que reactivo, esa reacción aún tiende a desplazarse en sentido directo, ¿verdad? Porque no alcanzó todavía el equilibrio, ¿verdad? Pero para ese mismo valor, entonces en ese caso la delta G real sería negativa. Ahora, para ese mismo valor de Q de 100, si mi constante de equilibrio fuera 10, quiere decir que mi reacción ya sobrepasó el equilibrio, porque estoy teniendo más producto de lo que corresponde al equilibrio. Entonces la delta G va a ser positiva. Déjenme ver si es que tengo... Aquí cuando ustedes tengan la respuesta del ejercitario, van a ver que hay una pequeña explicación con un ejemplo, ¿verdad? Con un ejemplo que explica las relaciones que hay entre los valores de Q, la constante de equilibrio, los valores de delta G estándar y delta G real, ¿sí? Voy a volver a leer esta explicación antes de subir el ejercitario, entonces voy a ver si es que hace falta agregar algo más como para que quede bien claro esta cuestión, ¿sí? No se vayan a preocupar, porque sí es bastante abstracto, bastante difícil, por eso es algo que hay es algo que hay que digerirlo bastante, no se entiende de una vez. Bueno, pero vamos a avanzar porque si no nos trancamos en un solo tema. Bueno, el 5 dice, entre los siguientes pares, entre compuestos ricos en energía y tipo de enlace de alta energía, el único correcto es. Bueno, esto es cuestión de recordar, ¿verdad? Recordar un poquito la estructura y los tipos de enlaces. El ADN y ARN, fosforamidato, ¿eso es correcto o no? Bueno, ya me adelanto, no es correcto. Entre los nucleótidos del ADN y ARN hay enlaces fosfodiéster, por eso no es correcto. Acil coenzima A, anhídrido mixto de ácido. Anhídrido mixto de ácido significa que se unen dos grupos ácidos. Por ejemplo, un grupo carboxilo con un grupo fosfato, con pérdida de una molécula de agua. El acil coenzima A es el tipo de enlace que hay, ¿sí o no? No, profe. No, ¿qué tipo de enlace hay? No era tío Esther. Muy bien, enlace tioéster, por tanto esta no es correcta. El 1,3-bifosfoliserato, fosfodiéster. No.
Si ustedes se fijan en la estructura del 1,3-bifosfolicerato, justamente se forma un enlace anhídrido entre el carboxilo del glicerato y el fosforilo de un fosfato. Entonces es un enlace anhídrido mixto de ácido que aparece en el 1,3-bifosfolicerato. Carbamilfosfato, anhídrido mixto de ácido. Bueno, esto sí. El carbamoilfosfato se forma por reacción entre el ácido carbámico y un fosfato, ácido fosfórico, digamos. Entonces, es un enlace anhídrido mixto de ácido. Esta es la respuesta correcta. Y la última dice ADP fosfoéster. No, los enlaces, los ésteres fosfóricos simples no son compuestos ricos en energía. El fosfoéster es el tipo de enlace que aparece en la glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, etc. En el ADP lo que yo tengo es un enlace fosfoanhídrido, ¿sí? Anhídrido fosfórico. ¿Se entendió esto? En realidad aquí no hay gran cosa que entender. Esto tienen que repasar las estructuras y recordar los tipos de enlaces, saber reconocer. Bueno, el ejercicio 6 es para repasar un poquito los principios de bioenergética que habíamos estudiado en la clase. Entre las siguientes reacciones podrán ser reguladas por acción de masa la transformación de... Al decirnos podrán ser reguladas por acción de masa, ¿qué es lo que nos está preguntando? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? El cambio en la concentración puede que sea reversible, o sea, que se vaya a los productos de los reactivos. Exactamente, lo que nos está planteando es una forma más sofisticada de preguntar cuáles son las reacciones reversibles. Es una forma indirecta de preguntar cuáles son las reacciones reversibles, porque son las reacciones reversibles las que se regulan por acción de masas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Y porque justamente son reversibles porque están cercanas al equilibrio. Tienen valores de delta G que pueden ser positivos o negativos, pero como no son muy grandes, ¿verdad? Valores de delta G estándar, justamente. Mirando otra vez la fórmula de arriba, pues está todo relacionado. Son valores reacciones que tienen valores de delta G estándar que pueden ser positivos o negativos, pero son pequeños, débilmente positivos o débilmente negativos, de tal manera que cambiando el valor de Q se puede invertir el signo de la delta G real. O sea, yo puedo tener una reacción con delta G estándar positivo, pero si el valor de Q es lo suficientemente pequeño, entonces delta G real puede ser negativo. Y a la inversa. Así son las reacciones reversibles. Pero para eso, el valor de delta G estándar tiene que ser pequeño en valor absoluto. Bueno. Entonces había varias reglas para definir si una reacción es reversible o no. La primera dice, fosfonol piruvato más ADP para dar piruvato más ATP. ¿Qué me dicen de esta reacción? No, porque la delta G del fosfonol piruvato es muy negativa. Exactamente. La reacción, la delta G de hidrólisis del fosfonol piruvato es muy grande, es el doble en realidad que la delta G de hidrólisis del ATP. Entonces, por más de que yo aumente mucho las concentraciones de ATP y piruvato, no voy a conseguir revertir esta reacción, ¿sí? Por lo menos no en condiciones fisiológicas. Esto era, ¿se acuerdan la primera regla de bioenergética que decía a igual número de enlaces ricos en energía a ambos lados de la reacción es reversible? Y acá esta era justamente una excepción a esa regla, ¿verdad? Tenemos igual número de enlaces ricos en energía porque acá hay uno y acá hay uno. En el piruvato hay 0 y en el ATP 2. O sea, hay 2 enlaces ricos en energía entre los reactivos y 2 en los productos. Pero dijimos que es una excepción a la regla por la alta energía libre de hidrólisis del fosfonol piruvato. La segunda reacción, histidina para dar histamina más dióxido de carbono. Es una reacción de descarboxilación. ¿Qué decíamos acerca de las reacciones de descarboxilación? Irreversible. Son todas irreversibles. Por tanto, esta no se puede regular por acción de masa. La C dice ATP más creatina para dar ADP más creatina fosfato. ¿Qué me dicen de esta? Esa sí se puede, profe. Esta sí se puede. Esta sí se puede porque, a ver,
Bueno, de hecho, cumple esa primera regla, ¿verdad? Igual número de enlaces rico en energía a ambos lados. Acá tenemos 2 en el ATP, 0 en la creatina. Acá tenemos 1 en el ADP y 1 en la creatina fosfato. Según el primer principio de termodinámica, esta reacción es reversible. No obstante, recordarán ustedes que la creatina fosfato tiene una delta G de hidrólisis más negativa que la del ATP. Por tanto, ¿cómo sería la delta G estándar de la reacción escrita en este sentido? Positivo sería. Positiva. O sea, esta reacción, así como está escrita, tiene una delta G estándar positiva. Solo que no es tan grande nomás. A diferencia de esta primera que era muy grande, muy negativa, muy grande, esta es positiva, pero positiva pequeña. Por tanto, yo puedo invertir el sentido de la reacción aumentando un poco las concentraciones de ADP y creatina fosfato. Una reacción que está más cercana al equilibrio. Entonces, esta sí. La siguiente, lactato más NAD para dar piruvato más NADH más protón. ¿Qué me dicen de esta reacción? Sí es. ¿Por qué? A ver, Porque no incluye al oxígeno como reactante y tampoco se asocia a una descarboxilación. muy bien. Porque es una reacción simple de oxidación-reducción que usa cofactores. Los cofactores son oxidantes débiles, el NAD y el FAD. Por tanto, puede ser una reacción energónica o exergónica, pero su delta G va a ser pequeño en valor absoluto. Por tanto, esta reacción se puede revertir. Simplemente yo puedo hacer que la reacción ocurra en sentido directo cuando hay mucho NAD o mucho lactato, o si se acumula piruvato NADH, esto puede hacer que la reacción cambie de sentido. Ribosa 5-fosfato más ATP para dar fosforibosípiro-fosfato más AMP. No, esta reacción no se puede revertir porque entre los reactivos tengo 2 enlaces ricos en energía y entre los productos solo uno. Triptófano más oxígeno molecular más tetrahidrobiopterina para dar 5-hidroxitriptófano más agua más dihidrobiopterina. A ver qué me dicen de esta reacción. Irreversible. Irreversible. ¿Por qué? Por el oxígeno que Por estamos... la presencia de oxígeno. Porque participa el oxígeno molecular. ¿Y qué tiene que ver que participe el oxígeno molecular? El oxígeno, a diferencia del NAD y el FAD, que son oxidantes débiles, el oxígeno es un oxidante muy, muy fuerte. Por tanto, una vez que el oxígeno recibe los electrones y se reduce para formar agua, esto ya no se va a revertir. O sea, el agua no va a volver a dar sus electrones para generar oxígeno molecular. ¿Me explico? O sea, la delta G estándar de esta reacción es muy, pero muy negativa. Por eso es irreversible. Y la última dice gliceraldehído 3-fosfato para dar dihidroxiacetona fosfato. ¿Qué tipo de reacción es esa? De baja energía. Sí, esta es una reacción de isomerización. Se transforma una aldosa en una También es reversible esto, profe. en una cetosa. Esta reacción es reversible porque y cumple con creo, no sé si era la última de las reglas de energética o una de las últimas, cuando en los reactivos y los productos hay igual número de enlaces de baja energía, la reacción es reversible, y este es el caso. Entonces, C, D y G son correctos. Bueno, veamos el 8. Dice, una persona que oxida igual cantidad de moles de ácidos grasos y de glucosa muestra un cociente respiratorio corporal de... ¿Recuerdan lo que era el cociente respiratorio? Era el cociente entre los moles de CO2 producidos por cada mol de oxígeno utilizado en la oxidación. O sea, la relación entre moles de CO2 producido, moles de oxígeno utilizado. ¿Verdad? El cociente respiratorio se puede referir a un combustible en particular y tiene que ver con el grado de oxidación inicial de los átomos de carbono. Cuanto más alto es el cociente respiratorio, quiere decir que menos oxígeno se necesita para oxidar ese combustible. Por tanto, los combustibles que tienen cociente respiratorio elevado es porque ya están
que ya empiezan con el carbono parcialmente oxidado, como los hidratos de carbono. Mientras que cuanto más bajo es el cociente respiratorio, significa que más oxígeno tengo que utilizar para oxidar una misma cantidad de carbono. Es decir, que más reducido está el carbono inicialmente. Ese es el caso de los ácidos grasos. Por eso los ácidos grasos tienen un cociente respiratorio menor que el de la glucosa. En la clase habíamos estudiado que el de los hidratos de carbono es alrededor de 1 y el de los ácidos grasos de 0,7. Ahora, también el cociente respiratorio se puede referir a un individuo y nos permite estimar qué proporción de combustible está utilizando ese individuo para obtener su energía, ¿verdad? Entonces, cuando está utilizando más hidratos de carbono, el cociente respiratorio se acerca más a 1. Y si está usando más ácidos grasos, se acerca más a 0,7. Ahora, si me dice que está oxidando igual cantidad de moles de ácidos grasos y de glucosa, ¿cómo sería entonces el cociente respiratorio? 0,85 no, profe. Exactamente un promedio, ¿verdad? Entre el 1 de la glucosa y el 0,7 de los ácidos grasos. Bueno, vamos en el 8. Para otro lado, bueno. El 9 dice no sé, se alteró, parece la numeración, bueno, no importa. Analizar las siguientes asociaciones entre transportadores activos de metabolismo y especies transportadas. Seleccionar solamente la incorrecta. A ver, el ácido fólico es capaz de transportar metilo, metileno, metenilo, formilo y formimino. El ácido fólico es un transportador de grupos monocarbonados en diferentes estados de oxidación. Puede transportar todos los grupos monocarbonados, excepto el carbono en su estado más oxidado, que es el dióxido de carbono. Por tanto, esta es correcta. Puede transformar carbono en forma de metilo, metileno, metenilo, formilo y formimino. Si no recuerdan qué son estos grupos, tienen que repasar un poquito de química. El ATP es capaz de transferir grupos fosfato, pirofosfato, fosforribosilo y adenosilo. ¿Esto es correcto? Sí, también es correcto. Si no recuerdan, repasen en la presentación está qué tipo de grupos puede transferir el ATP. Tiamina pirofosfato transporta grupos de 2 carbonos. Correcto. Tiamina pirofosfato transporta grupos de 2 carbonos, como por ejemplo el grupo hidroxietil en la piruvato deshidrogenasa. El NADFosfato es un portador de protones. El NADFosfato es portador de protones. Transportador no sería, profe. Sí, transportador o portador vendrían a ser sinónimos en este caso, solo que no de protones, sino de iones hidruro y electrones. Por eso esta no es correcta, esto está mal. Tendría que ser hidruro o electrones. Biotina transporta grupos monocarbonados en su máximo estado de oxidación. Biotina Y el CO2. Sí, exactamente. Biotina participa en reacciones de carboxilación, transporta CO2. Por tanto, esta sí es correcta. Y la última, tanto cobalamina como SAM son portadores de grupos metilo. Esta también es correcta, son agentes metilantes. Cobalamina es la vitamina B12 y conjuntamente con el ácido fólico participa en reacciones de metilación y el SAM también. Bueno, el siguiente, la reacción histidina para dar histamina más dióxido de carbono debe participar. No, esta no. Esperen porque lo hicimos con el otro grupo. Perdón, se alteró la numeración. Se puede afirmar que corresponde a una fosforilación a nivel de sustrato cuando. Bueno, ¿cuál de estas opciones corresponde a una fosforilación a nivel de sustrato? Cuando el ADP se transforma en ATP por transferencia de electrones de un sustrato, que es el NADH al oxígeno molecular. ¿Esto es fosforilación a nivel de sustrato? No, profe. No, ¿Qué es? fosforilación alternativa.
Muy bien. Esto que dice acá describe exactamente lo que es fosforilación oxidativa. El NADPH transfiere fosfato directamente al ADP para formar ATP. ¿El NADPH tiene fosfato? No. Ah, sí tiene. Sí tiene. Sí tiene. Acuérdense que es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Tiene 3 fosfatos. Sí, pero no puede transferirlo. El NADPH no es una molécula rica en energía y no transfiere fosfato. Lo que transfiere son iones hidruros. Entonces no es una correlación a nivel de sustrato. El ATP transfiere fosfato directamente a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Ese sí puede ser, profe. A ver, esto es una fosforilación, pero no se considera fosforilación a nivel de sustrato, porque lo que se sintetiza no es una molécula rica en energía. Este término de fosforilación a nivel de sustrato se reserva para reacciones en las cuales se forman moléculas ricas en energía. Un combustible biológico como el fosfonol piruvato se oxida para generar ATP. No es hidrólisis, profe. Exactamente. El fosfonol piruvato también podría considerarse un combustible y también se puede oxidar, pero no directamente. Primero se va a hidrolizar en realidad. Y lo que permite, o sea, el fosfonol piruvato genera ATP por hidrólisis, no por oxidación. Por tanto, no es correcto. Entonces, la respuesta correcta es que ninguna es correcta. Cuando la carga energética celular se encuentra en un valor próximo a 0,9, uno de estos procesos es predominante. ¿Cuál es? Esta es más o menos la carga energética en el reposo, ¿verdad? Una carga energética relativamente cercana a 1. Entonces, ¿qué va a predominar en este caso? La respuesta es síntesis de glucógeno, que es una vía anabólica, ¿verdad? ¿Por qué no las otras? Deshidrogenación de ácidos grasos, oxidación de glutamato, descarboxilación oxidativa de piruvato, hidrólisis de triacilgliceroles. Todas estas son reacciones del catabolismo, o sea, reacciones degradativas que van a activarse cuando la carga energética sea más baja. Profe, Sí, la fosforilación a nivel de sustrato solamente compete a reacciones de anabolismo, entonces, ¿verdad? no es que competen a reacción de anabolismo, porque, por ejemplo, en vías metabólicas catabólicas hay fosforilación a nivel de sustrato. De hecho, ahí se producen las reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. La glicólisis en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Lo que es importante es recordar que fosforilación a nivel de sustrato implica, uno, que hay una fosforilación y que se da directamente de una molécula a otra, de un compuesto rico en energía a otra especie. Pero se reserva esa terminología para cuando lo que se fosforila da lugar a la formación de un compuesto rico en energía, como el ATP, por ejemplo. Bueno, Claro, profe, gracias. bueno, y para terminar, para completar lo mismo que habíamos visto con el otro grupo, la mayoría de las oxidaciones biológicas del metabolismo son catalizadas por A, deshidrogenasas que introducen oxígeno en el sustrato. B, deshidrogenasas que oxidan con oxígeno pero no lo introducen en el sustrato. Estas son las oxidasas. Oxidasas que oxidan sin oxígeno. D, oxigenasas que emplean oxidantes débiles como NAD y FAT. Por último, oxidasas que oxidan con oxígeno pero no lo introducen en el sustrato. O ninguna correcta. A ver, ¿qué tipo de reacciones son la mayoría de las oxidaciones biológicas? Esto habíamos hablado en clase. Son reacciones que Óxido de oxidan reducción. con oxígeno, sin oxígeno. Con ambos puede ser, profe. Bueno, esto tiene que repasar lo que vimos en la clase. Ambas, o sea, la mayoría de las reacciones de oxidación que transcurren en el metabolismo oxidativo son en realidad de tipo deshidrogenaciones.
son catalizadas por enzimas deshidrogenasa y que utilizan como oxidante cofactores que son aceptores de hidrógeno, como el NAD y el FAD. Entonces, acá no hay ninguna respuesta correcta, porque tendría que decir deshidrogenasa que utilizan como agentes oxidantes cofactores aceptores de hidrógeno, como el NAD o el FAD. ¿Sí? Acá dice deshidrogenasa, pero hablan de que introducen oxígeno o que oxidan con oxígeno, pero no lo introducen. Esto no es característico. O sea, estas reacciones son minoritarias en el metabolismo. Bueno, y entonces es ninguna, ¿verdad? Y lo último que quiero ver con ustedes, que este tal vez sea el ejercicio más difícil, que es para pensar un poquito más. Dice, empleando la tabla de potenciales de reducción, podemos afirmar que nos da varias opciones. Ácido lipoico oxida el agua, liberando oxígeno, NAD oxida succinato, FADH reduce a NAD, malato oxidado por NAD, NAD oxida biquinol, ninguna es correcta. Bueno, ¿cómo yo respondo esto en base a la tabla de potenciales redox? Obviamente. En esta tabla, las especies están ordenadas. Si yo miro de arriba hacia abajo, están ordenadas desde aquellas sustancias con mayores potenciales redox, es decir, que tienen mayor tendencia a ganar electrones o a reducirse, hacia aquellas que tienen valores más bajos o negativos de potenciales redox, que son aquellas que tienen menos tendencia a aceptar electrones, es decir, tienen en realidad más tendencia a ceder electrones, por tanto son más reductoras que oxidantes. Entonces, cuanto más arriba está la especie analizada dentro de esta tabla, mayor es su potencial de reducción, mayor tendencia a reducirse, por tanto son oxidantes más fuertes. El que más arriba está es un oxidante más fuerte. Por supuesto, el oxidante más fuerte de todo es el oxígeno. Miren dónde están el FAD y el NAD, que son los oxidantes que usamos en las deshidrogenaciones. Son oxidantes mucho más débiles que el oxígeno. Cuanto más abajo está, menos oxidante y más reductor, o sea, más tendencia a ceder electrones. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros el análisis que nos plantea el ejercicio? Tenemos que pensar siempre que la especie reducida del que está más abajo le reduce a la especie oxidada del que está más arriba. O podemos decir al revés, el que está más arriba le oxida al que está más abajo. Los electrones tienden a fluir de especies con potenciales redox más negativos hacia aquellas con potenciales redox menos negativos o positivos. Entonces, la opción A dice, el ácido lipoico oxida agua liberando oxígeno. A ver, ¿qué dijimos del oxígeno? El oxígeno es el oxidante más fuerte de todos, el que más tendencia tiene a ganar electrones. Por tanto, si el oxígeno es muy oxidante, el agua es muy poco reductora. Entonces, es imposible que el ácido lipoico, que está mucho más abajo, tiene un potencial mucho menos negativo, o sea, un potencial redox mucho menor que el oxígeno, ¿verdad? Le oxide al agua. Por el contrario, ¿verdad? El ácido lipoico reducido tiende a transferir electrones al oxígeno para formar agua. Por tanto, esa opción A es absolutamente incorrecta. La opción B dice, el NAD oxida a succinato. Tengo que mirar siempre quién está más arriba y quién está más abajo, ¿verdad? El que está más arriba es el más oxidante, el que está más abajo es el menos oxidante o más reductor. Entonces, si yo me voy a fijar en los potenciales redox, ¿quién es más oxidante? Tengo que mirar el lado del que está oxidado, ¿verdad? ¿Quién es más oxidante, el fumarato o el NAD? El fumarato. Fumarato. El fumarato es más oxidante que el NAD. O sea, en todo caso, el NADH tendería a darle electrones e hidrógeno al fumarato para formar succinato y no al revés, ¿verdad? Entonces, el NAD oxida al succinato, basado en estos potenciales de reducción, no va a ocurrir. No va a ocurrir, ¿verdad? Porque el potencial redox del succinato es mayor
que el del, o sea, el fumarato es mayor que el del NAT. FADH2 reduce al NAT. Parece que el que está más abajo le reduce al que está más arriba. Acá está el FADH2. Acá se diferencia porque el potencial redox del FAT solo, aislado, es de menos 0,219, pero cuando está unido covalentemente a la flavoproteína tiene un valor de 0. Ahora, según estos valores de potenciales redox, ¿les parece que el FADH le daría electrones al NAD para formar NADH? ¿Sí o no? No, No, profe. No, porque No. ese debería aceptar. Exactamente, no porque el FAT tiene un potencial redox menos negativo que el NAD, es decir, el FAT es un oxidante más fuerte que el NAD. Por tanto, lo que va a ocurrir es al revés. El NADH tiende a oxidarse y transferirle sus electrones al FAT para formar FADH2. Entonces 3C tampoco. Malato es oxidado por NAD. A ver, si yo miro los potenciales redox, ¿qué es más probable? O sea, ¿quién tiene más tendencia a aceptar electrones? ¿El oxalacetato para formar malato o el NAD para formar NADH? El oxalacetato. El oxalacetato es un oxidante más fuerte que el NAD. Por tanto, hay más probabilidad de que el NADH le dé electrones al oxalacetato para formar malato y no a la inversa. Ahora, y aquí hay algo muy importante. El hecho de que yo diga, basado en estos potenciales redox, esta reacción va a ocurrir en un sentido o en otro, no significa necesariamente que in vivo, a nivel biológico, se dé de esa manera. Lo único que significa, a ver, es que si yo quiero hacer la reacción malato más NAD para dar oxalacetato más NADH, va a tener un valor de delta G positivo. Eso nomás significa, no significa que no va a poder ocurrir, ¿me explico? O sea, para que el delta G sea negativo, el NADH tendría que ser el que le dé electrones al oxalacetato para dar malato, ¿sí? Mirando los potenciales redox. Sin embargo, si nos fijamos, no hay demasiada diferencia de potenciales redox entre el oxalacetato y el NAD. Está más o menos cerca en esta tabla. Por tanto, si bien la reacción entre malato y NAD para dar oxalacetato y NADH no se sería favorable, su delta G estándar sería positivo, puede darse en ese sentido si la concentración de malato y de NAD aumentan lo suficiente. De hecho, por eso les digo, si vamos a usar solamente el valor del potencial redox, ¿verdad? Si vamos a usar solamente el valor del potencial redox, el malato no sería oxidado por NAD. Sin embargo, en la reacción del ciclo de Krebs en el ciclo de Krebs se da la reacción malato más NAD para dar oxalacetato más NADH. ¿Cómo puede darse? Su delta G estándar va a ser positivo, es una reacción que no es favorable, pero como es un delta G positivo pequeño, la reacción está regulada por acción de masas. Es reversible, ¿verdad? Y con suficiente concentración de malato y de NAD oxidado, la reacción puede ocurrir. Ahora, para este ejercicio, la respuesta no es correcta, ¿verdad? Porque estamos basándonos solamente en esto, ¿verdad? Bueno, NAD oxida a ubiquinol, tampoco. NAD está por debajo del ubiquinol. Por el contrario, de hecho, en la cadena transportadora de electrones, nosotros sabemos que el NADH entrega sus electrones al complejo 1 y el complejo 1 los entrega a la ubiquinona para formar ubiquinol, ¿ya? Entonces no es el ubiquinol el que va a reducir al NADH, sino el NADH el que va a reducir la ubiquinona a ubiquinol. Entonces este ejercicio sí es para pensar, y lo que hay que hacer es analizar los potenciales redox que están relacionados con la tendencia de una especie determinada a oxidarse o reducirse. La respuesta en este ejercicio era ninguna es correcta. Bueno, y hasta aquí vamos a llegar porque
el doctor Ferro tiene que comenzar ahora a hablar de la